Bueno, me toca el cierre cuando uno está un poco cansado y la verdad es que no, profeso, no hice una preparación de lo que pudiera decir ante ustedes. Como mis compañeros, agradezco mucho la invitación a la Cátedra Libre y, y pensaba que después de dos exposiciones de esta envergadura, eh, como bien se dijo por ahí en los pasillos, yo estoy en pleno duelo porque he dejado un lugar de construcción, un equipo, un lugar que empezó defendiendo a una persona hace 20 años atrás, sin ley, sin convención y sin que la Declaración de Caracas y los 21 principios de Naciones Unidas, que un poquitito voy a hacer referencia, fueran derecho vinculante, es decir, no era obligatorio. Entonces no había cómo defender a una persona y lo que provocó que la defendiera fue simplemente su presencia. Entonces, a mí me parece que en cualquier lugar donde uno se encuentre, en cualquier claustro, en cualquier escenario, en cualquier órgano, ahora que me toca estar en el órgano de revisión, nada menos que teniendo la presidencia del órgano en representación de la Defensora General de la Nación, y eso significa la ejecución como un órgano ejecutivo de implementación de la política pública. Veremos cómo y con todas las aristas que esto pueda significar si no se piensa en el otro. En ese momento, cuando digo de este duelo, de haber dejado mi juzgado, el tribunal se había convertido ya en un juzgado de familia, la construcción que habíamos logrado era de que fuera un lugar de referencia, más que un lugar de donde se dictaban y se dictan las sentencias, que fuera un lugar de referencia para la gente en esta cuestión de construir derecho, pero un derecho subjetivo, donde aparece la persona como sujeto. Y en ese sentido, entonces, muchísimos de ellos podían venir y pedir por la jueza y entrar y salir, y siempre iba a haber una audiencia, y si no podíamos en el momento iba a ser al otro día o al otro, pero era un contacto donde la inmediatez, que es un principio también de procesal en el derecho de familia, estaba presente. Y en una de esas circunstancias, no sé si ustedes saben, pero la ley, sí seguramente que la saben, impone una revisión a todas las sentencias dictadas. En una de estas revisiones, donde había una sentencia de capacidad gradual, donde la persona, independientemente de su diagnóstico psiquiátrico, en todo momento, aún en una crisis, en una exaltación concreta y real, psicomotriz, ejercía y se preocupaba por sus hijos. Bueno, fue con la primera sentencia que me animé a salir del orden legal interno. Un poco, para abreviar, fundado en lo que acaba de decir recién, yo escuché que te decían el pato, pero no sé si... Claro. Esto fue lo que permitió, digamos, que transgrediera el orden legal o el interno, calificando exclusivamente este concepto de persona. Y entonces cuando aparece la ley y la ley impone la revisión de toda aquella sentencia que se haya dictado con mayor tiempo a 3 años, comenzamos a hacer las revisiones de todas las sentencias que había dictado, aún en este sistema transgresor dentro de un orden jurídico que no lo es, de capacidad gradual. Y esta, Marisa se llama, esta persona, se angustiaba mucho porque en aquel momento todavía no se le otorgaban los derechos civiles. Yo misma no le había otorgado
por una cuestión de que no se podía, sus derechos civiles se angustiaba muchísimo por no poder ir a votar. Entonces, en la ampliación de derechos, la revisión calificaba a esta persona dentro de lo que es el eje que muestra la ley nacional, que es la presunción de capacidad jurídica plena para todos. ¿Qué significa esto? Que estamos todos en un mismo pie de igualdad. ¿Y cuál es el fundamento para que estemos todos en un mismo pie de igualdad? El solo hecho de ser persona. Pato habló muy bien de la Declaración de los Derechos del Hombre. Y esto de la Declaración de los Derechos del Hombre, con el artículo 1 de la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789, sería suficiente para que toda práctica se modificara. Sería suficiente para que los estados no colonizaran gente. Sería suficiente para que el estudiante de cualquier disciplina entienda que en tanto estudiante o profesional no va a haber un paciente, no va a haber un enfermo, va a haber una persona. Y esa persona se transforma y lo transforma con el hacer común que ambos hagan, aun cuando se trate de una jueza. Y esto fue lo que fija esta cuestión de la dignidad, porque la dignidad significa autonomía, y la autonomía está ligada a su vez a la libertad. Y la dignidad entonces quiere decir, ¿quién elige el poder decir que no? Dice Bobbio, en Francia, la gente tiene dignidad, todos pueden elegir. Unos eligen si pueden vivir en el Ris y otros eligen si pueden vivir bajo el puente del Sena. Esta es como la simetría permanente que tenemos. Pero la dignidad de ser persona implica esto, poder decir que no, poder elegir y poder divulgarlo. Esas serían como las tres grandes esferas que para Peces Barbas impone el ser todos titulares de dignidad. Y volviendo a este ejemplo en que uno no puede en ningún ámbito no tener la presencia del otro, no contar con que acá en esta ley los protagonistas no somos los que operamos profesionalmente. Que tanta complejidad nos trae, que tanta conflictiva nos trae, tanto en lo sanitario como en el derecho. Acá el protagonista, el que se alzó y el que dijo estoy presente, es la persona, en su calidad de tal y en una calidad legal, en una calidad de derecho que nos hace ver a todos nosotros una mirada distinta en la práctica. En este sentido, entonces, Marisa tenía una sentencia, ahora antes de venirme, de capacidad plena, tal como lo dice la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la presume la Ley Nacional 26657. Cuando fue al juzgado, yo ya no estaba, porque esto fue un proceso acelerado, desde la reglamentación hasta la decisión, y no se pudo avisar a todas las personas que me hubiera gustado personalmente decir que no me iba a encontrar en el juzgado cuando fueran. Y ella vino a decirme anteriormente que no entendía lo que decía la sentencia, que se daba cuenta que era muy linda, muy bonita, pero que no entendía qué era lo que le estaba diciendo. Entonces yo dije, mira Marisa, vamos a hacer una cosa, venite un día y la leemos juntas. Y entonces entre las dos vamos a tratar de entender, para que vos puedas comprender exactamente qué quiere decir esto de tener capacidad plena. Resultó ser que yo no estaba, entonces mi equipo, la consejera de familia tomó mi lugar en el sentido de la representación legal y le dijo, pero primero le tuvo que decir que yo no estaba. Y entonces dijo simplemente, claro, dijo, esa se fue por todos nosotros. Y si se fue para explicarle a la gente que no está acostumbrada, que los que tenemos una enfermedad mental es lo mismo que tener una enfermedad en el corazón, que le duele al estómago o que le duele al hígado. Eso es ahora
lo que están haciendo con la ley, ¿no? Cuando se le explicó. Digo, y me parece que uno puede teorizar y uno puede llevar a niveles muy, muy sutiles y muy finos. Yo pensaba cuando escuchaba a los compañeros tan profundo lo que han dicho desde el lugar que venimos. Porque si no entendemos por qué hay una ley de salud mental y por qué esta brecha tan grande entre lo que es el discurso y lo que es la realidad, nos va a costar. Les va a costar a los profesionales que ya están trabajando y que tienen sobre sí el peso de la transformación y que sienten impotencia porque la transformación no se hace desde un lugar teórico, quiero transformar, sino que es un proceso y es un proceso histórico. Entonces digo, nosotros venimos a una contradicción porque toda nuestra legislación en materia de salud mental proviene del derecho romano. 700 después de Cristo, después de la República, el emperador con los pretores empezaron a legislar sobre los furiosos, sobre los locos. No cambió mucho hasta al código que todavía hoy está vigente. Se mantiene la misma figura, refrendado y nutrido por lo que acaba de decir Pato respecto de lo que generó la modernidad y el racionalismo en el sentido, y conjuntamente con el utilitarismo y el positivismo, en materia de que una persona es lo que la norma dice. Empezando que para nuestro Código Civil, aún, porque todavía la reforma del Código Civil no la hemos conseguido, dice que se es persona todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Cómo se puede definir a una persona de este modo? Cuando una persona es una manifestación inalcanzable e inacabable, muy difícil de ubicar en una norma. La norma podrá, con suerte, arropar en las tres dimensiones que tiene, siguiendo lo que es la postura trialista del derecho, ¿no? Y si no, con suerte, dualista, en el sentido un concepto normativo y un concepto axiológico. Pero quiere decir, no, ¿por qué tenemos este orden interno? Porque vino de lo que es la colonización romana, de lo que fue el derecho romano que pasó al fuero juzgo, que se tomó del Código francés, de la Revolución, y así entra a todas las Américas. ¿Y por qué todas las Américas tenemos, todos los conjuntos de los países de las Américas, tenemos exactamente la misma legislación y la misma lógica? Porque hubo un matrimonio, como dice Emiliano Galende, muy fuerte entre lo que era el saber médico, psiquiátrico y el derecho. Entonces, un criterio jurídico de la mano de un criterio médico. ¿Cuándo se modifica esto? Con lo que acaba de decir Pato recién, y con toda la institucionalización y la disputa que presentó Silvia en su exposición. Es decir, cuando aparecen los derechos humanos organizados. ¿Pero por qué aparecen además? ¿Por qué aparece como una política y por qué se traslucen las leyes? Por interés. Porque los estados tuvieron que acordar que el único modo de parar el genocidio que los propios estados generan es reconociendo y creando organismos supralegales y reconociendo derechos inalienables, irrenunciables y universales, que esa es la característica que tienen los derechos humanos. Porque esto de la dignidad no necesitaba más de 200 instrumentos en materia de salud mental para ser reconocida. Basta con poder mirar al otro, como hoy hablan los posmodernos, como establece Levinas en el humanismo del otro hombre. Es decir, cuando el otro a mí me convierte en responsable y lo puedo abordar y lo puedo mirar y lo puedo reconocer. Entonces no importa el lugar donde se esté, porque cuando ustedes estén trabajando, si es que trabajan ya o son estudiantes, van a estar haciendo derecho. Porque el derecho no es más que una adjudicación de vida. El derecho es mucho más que un marco regulador. El derecho, si puede, acompaña la vida y si no, se queda atrás. Y por eso es la brecha tan enorme que tenemos en un derecho interno que proviene no lo puedo explicar en toda su naturaleza, lo que es la raíz del derecho interno
positivista a una concepción donde el hombre es un fin en sí mismo. Que esta es la postura de Savigny y también de Corrientes, donde lo coloca al hombre como un centro de imputación de derechos. Es el hombre el que tiene esta calidad y el que entonces tiene derecho al desarrollo de su personalidad jurídica. Y esto lo tuvieron que discutir cuando discutieron la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, a ver si primero iban a poner en la convención que tenían personalidad jurídica. Se discutió como si la condición de ser persona se pudiera ser discutida, pero tal ha sido la exclusión que fue necesario. Entonces digo, ¿qué es lo que permite una práctica distinta? El que se puede, el tener el contacto con el otro. El mirarle los ojos al otro y el creer en el otro, el escuchar. Cuando empecé a trabajar, iba a las distintas clínicas psiquiátricas, iba al monovalente cercano e iba al hospital general con un servicio de psiquiatría. No depende del lugar para ver manicomio, como acá se dijo. La conciencia puede ser un manicomio y no hay perversión más grande que tomar estos artículos para seguir sosteniendo la misma práctica. Digamos, lo que hay que me parece a mí, que lo que tenemos que lograr entre todos es hacer efectivo y a veces no pensar en grandes cosas, en que vamos a transformar todo. Esto es un proceso y quizás si nosotros podemos abrir la puerta y dejar a las generaciones venideras, o a ustedes que seguirán, con esto nos daríamos por satisfechos. Digo, pero lo que vale es saber que una persona tiene derecho por el hecho de ser eso, nada más que eso, un hombre, una mujer, un niño, no por el diagnóstico médico que tenga y no tampoco por la intervención que uno haga. No es que esto ahora es el colectivo de la psicología contra el colectivo de los psiquiatras o de los trabajadores sociales. Mire, en mi ámbito hemos encontrado una fórmula, todavía me voy a incluir. La fórmula es trabajador social, psiquiatra y psicólogo. Bueno, pues a mí me interesa tener un antropólogo. Me interesa contar en un equipo con un sociólogo, por ejemplo, o con un terapeuta ocupacional, porque eso creo que a partir del contacto con el otro, sé que además de toda la evaluación diagnóstica, porque cuidado con hacer sustituciones de evaluación y terminar haciendo lo mismo. Si verdaderamente, hoy sé que, y lamento no haber llegado tan tarde de la ruta para no haber escuchado el otro panel, se puede transformar y hacer derecho y establecer técnicas disciplinarias a partir de un juego de ajedrez. En algún momento, en lo que son los encuentros de arte de las personas con padecimiento psíquico, con Vicente Citolema, hablamos de Jacobo Fichman y era un murguero, una jueza y un filósofo, autor de teatro y dramaturgo. Y sin embargo pudimos tener presente, porque teníamos con nosotros a la persona. Yo creo que la apuesta que trae la ley es eso. Podemos hablar de las distintas cuestiones jurídicas que tienen que ver con la internación involuntaria, la no internación involuntaria, este órgano de revisión que tanta cuestión nos trae y que provoca que una trabajadora de la salud mental en el campo del derecho haya tomado esta decisión. Pero un órgano de revisión sin todos ustedes y sobre todo antes que ustedes, sin las personas, no sirve de nada. Puede ser un lugar vacío, puede ser otro lugar más. Esto se hace en el día a día, con el animarse, con el transgredir, transgredir, quiero decir, en pos y en función de lo que significa ser el otro. Y esto en ningún momento escapo del derecho. Yo había anotado acá cuestiones que ahora han quedado totalmente, que no tendrían demasiado sentido, que tienen que ver con los estándares que trae la Ley Nacional de Salud Mental, por ejemplo, con esto de la medicalización, con la
la razonabilidad y la proporcionalidad que tiene que haber en las intervenciones, porque no es que una internación no sea necesaria y posible en un momento. Lo que sucede es que, porque si alguien, no sé, está creyendo que el otro es Satanás, y por eso quiere acometer contra su persona o contra sí mismo, y bueno, hay que tener una intervención. No es el reconocimiento, decir, bueno, acá es la razonabilidad que tiene que haber dentro de un debido proceso. Y eso es lo que trae la normativa, un debido proceso que nos acomoda a todos nosotros, nos ubica, y pone entonces como centro de imputación de derecho exclusivamente a la persona. Esto es muy lindo de decir, pero muy fácil de hacer. A veces, recorriendo el país, uno ha visto de qué manera se puede hacer. Porque he visto personas absolutamente medicalizadas. Cuando Pato hablaba, y yo después de 20 años de tanto loco encima, me puedo perfectamente dar cuenta si está medicalizado o no. Me puedo dar cuenta si al revés, si se empieza con el baile, si está excitado, y al mismo tiempo me puedo dar cuenta que en pleno estado de locura puede decir la lucidez más grande, porque me lo han dicho, me han reclamado y han en realidad pedido derechos, hambre de derechos. Eso es lo que tiene la gente, hambre de derecho. Y el hambre de derecho es que se los reconozca, que se le crean su palabra, que si dice, no quiero perder a mis hijos, nos pongamos todos, si es de la base, artesanalmente, porque la política pública tardará. Y bueno, busquemos la manera, hackeen a los jueces, aprendan a hackear a los jueces con lo que hagan, para que entonces tenga que dictarse una sentencia acorde a lo que es ser una persona y no a través de lo que la forma como nos enseñaron. Yo también, a mí me enseñaron de la incapacidad, a mí me despertó una persona, muchas, varias, que tuve la gracia y la oportunidad de haberme asomado a un mundo desconocido. Y a partir de haberlos encontrado, y les dedico hasta el último día lo que es el esfuerzo como herramienta, ¿no? Uno como herramienta de su propia profesión. Por eso, esto que nos reíamos afuera, lo que para los demás es un privilegio, que es ser juez, para mí era simplemente un trabajo. Por eso puedo hoy estar en este otro lugar cuando se presenta por ahí duro, conflictivo, diferente, porque yo por ahí estaba viendo el artículo 40 de la reglamentación que dice lo que es este órgano de revisión, que impone dos situaciones: un plenario intersectorial, o sea, el gobierno representado, Defensoría General de la Nación, Secretaría de Derechos Humanos, y me estoy olvidando del tercero. No. Las tres no gubernamentales, ya me voy a acordar. Las tres no gubernamentales representan... La autoridad de aplicación, no sé por qué la olvidaba. Yo creo que es un fallido que ustedes podrán analizar. Bueno, la autoridad de aplicación, que será a su vez controlada. Y las tres no gubernamentales donde tengo la esperanza, que es el CELS, que es la red de usuarios y familiares. Nosotros trabajamos con la red de usuarios y familiares, conformando el Consenso de Buenos Aires. En alguna otra oportunidad lo podremos hablar. Y en este momento en Brasilia se va a constituir la red latinoamericana de usuarios y familiares. Es decir, están empezando a tener voz. Y esto es de acuerdo a la convicción que nosotros tengamos de esta situación. Entonces les decía, está este plenario formado por los 6 organismos que tomarán decisiones que la Secretaría Ejecutiva tendrá que implementar. Pero si no hay en un servicio, en un consultorio, en un estudio, en una universidad, un concepto del otro, no vamos a poder, no va a alcanzar la ley. La ley no alcanza, la ley es un marco. La llenamos de vida si tenemos la suerte de verla.
Y termino nada más que con Octavio Paz, que sería como el resumen de todo esto, que dice en un versito, por los otros todos que nosotros somos. ¿Son denunciables? Sí. A ver, perdóname que te hago una aclaración desde el punto de vista legal. La única, que tampoco es una excepción, porque si está ligado a la tortura, digamos que no es viable nunca. Eh, pero necesariamente ahí sí requiere lo que es la salvaguardia, es decir, el recurso judicial, que expresamente lo autoricen. No puede haber prácticas como las hay sin dar conocimiento a la justicia para solicitarlo. Y el proceso es un proceso que se debe de cumplir, que tiene requisitos establecidos, donde si la persona no puede prestar su consentimiento informado, lo tiene que hacer a través de su representante allegado o familiar, o con, digamos, un proceso que bien diferenciado. Pero tiene que además haber una decisión de parte de la justicia, que si lo autorizara, si lo autorizara. Los están rechazando. Yo digo esto y retomo una de las cuestiones que dije en mi exposición, esta cuestión de que yo les decía que esto del karma, las leyes buenas que no se aplican porque están reglamentadas. En realidad esta cuestión de que la ley no se aplica porque no está reglamentada es un engaño, es mentira, no es verdad. Hay infinidad de ejemplos. En realidad las leyes se aplican o no se aplican en función de determinadas condiciones políticas que hace que sean justamente que vehiculicen o no la aplicación de la ley, que va mucho más allá de la reglamentación. La reglamentación, al igual que la ley misma, puede ser un instrumento justamente para avanzar en determinado sentido, o no. Y bueno, y justamente esta cuestión del electroshock, que se sigue aplicando en instituciones privadas acá de Rosario, acá a cuadras se hacen cotidianamente, bueno, me parece que es un ejemplo de eso, ¿no? Siendo que en instituciones públicas es impensable eso.